Saludos y bienvenidos. Espero que se encuentren muy bien. Tenemos hoy lunes, inicio de semana, lunes 10 de abril. Espero que hayan tenido un provechoso y agradable fin de semana. Nosotros vamos entonces a continuar hoy con el verso 21, capítulo 6, texto segundo, canto segundo, en el Srimad Bhagavatam. Hare Krishna, bienvenidos. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Sriti Vichakrame Visvam Sashanana Shane Ubem Yad Avidya Chavidya Cham Purushastubhyaya Shrayam. La traducción del verso es la siguiente. Así pues, mediante sus energías y de un modo global, la omnipresente personalidad de Dios es el amo de las actividades de control o el amo en las actividades de control y en el servicio devocional. Él es el amo último tanto de la nesciencia como del conocimiento verdadero de todas las situaciones. Comentario en el que Srila Prabhupada escribe lo siguiente. La palabra Visvan es significativa en este verso. Aquel que camina perfectamente por todo campo de actividades recibe el nombre de Purusha o Kshetranya. Esos dos términos, Kshetranya y Purusha, se aplican por igual tanto al yo individual como al yo supremo, el Señor. En la Bhagavad Gita 13.13, el asunto se explica de la siguiente manera. Kshetrayam chapimam vidhim sarva kshetreshu bharata kshetra kshetrañayorñanam yattajñanam matang mamam. Kshetra significa el lugar. Y aquel que conoce el lugar recibe el nombre de Kshetranya. El yo individual conoce acerca de su limitado campo de actividades, pero el yo supremo, el Señor, conoce el ilimitado campo de actividades. El alma individual conoce sus propias actividades de pensar, sentir y desear, pero la superalma o el Paramatma, el controlador supremo, encontrándose presente en todas partes, conoce las actividades del pensar, sentir y desear de todo el mundo. Por ello, la entidad viviente individual es el amo diminuto de sus asuntos personales, mientras que la suprema personalidad de Dios es el amo de los asuntos pasados, presentes y futuros de todo el mundo. Vedaham Samititani, etc. Solo la persona ignorante no conoce esta diferencia que hay entre el Señor y las entidades vivientes. Las entidades vivientes, siendo diferentes de la materia inconsciente, puede que sean cualitativamente iguales al Señor en términos de conciencia, pero la entidad viviente nunca puede ser igual al Señor en cuanto al pleno conocimiento del pasado, el presente y el futuro. Y debido a que la entidad viviente está parcialmente dotada de conocimiento, algunas veces se vuelve por ello olvidadiza de su propia identidad. Ese olvido se manifiesta específicamente en el campo de Ekapada Vibhuti del Señor,
o sea, en el campo del mundo material. Pero en el campo de acciones denominado Tripada Vibhuti, o sea, el mundo espiritual, las entidades vivientes no sufren ese olvido, pues están libres de toda clase de contaminaciones que provienen del estado olvidadizo de la existencia. El cuerpo material es el símbolo de la forma sutil y tosca del olvido. Por lo tanto, toda la atmósfera del mundo material se denomina avidya, o sea, nesciencia, mientras que toda la atmósfera del mundo material se denomina vidya, es decir, está colmado de conocimiento. Existen diferentes etapas de avidya y ellas se denominan dharma, artha y moksha. La idea de moksha o liberación que sostiene el monista en cuanto a la igualdad que existe entre la entidad viviente y el Señor, al estos fusionarse y volverse uno finalmente, es también la última etapa del materialismo u olvido. El conocimiento de la identidad cualitativa que existe entre el yo y el superyo es conocimiento parcial y también es ignorancia, debido a que no se tiene conocimiento de la diferencia cuantitativa como se explicó anteriormente. El yo individual nunca puede ser igual al ser supremo en cuanto al conocimiento. De no ser así, no podría ser colocado en el estado de olvido. Así pues, debido a que hay una etapa de olvido en los seres individuales o las entidades vivientes, existe siempre un mar de diferencias entre el Señor y la entidad viviente, así como entre la parte y el todo. La parte nunca es igual al todo, así que el concepto de un 100% de igualdad entre el ser viviente y el Señor, también eso es nesciencia. En el campo de la nesciencia, las actividades se encuentran dirigidas hacia la acción de enseñorearse de la creación. En el mundo material, todos están dedicados, pues, a adquirir opulencia material para enseñorearse del mundo material. Por lo tanto, siempre hay conflictos y frustración, que son los síntomas de la nesciencia. Pero en el campo del conocimiento hay servicio devocional que se le presta al Señor, bhakti. De modo que en la etapa liberada de las actividades devocionales no hay posibilidad de que la influencia de la nesciencia u olvido, avidia, lo contamine a uno. El Señor es entonces el propietario tanto del campo de la nesciencia como del campo del conocimiento, y queda a elección de la entidad viviente el existir en cualquiera de las regiones mencionadas. Fin del comentario de Srila Prabhupada. Tenemos aquí un tema que nos permite ver esa dicotomía, la dicotomía entre los dos polos diametralmente opuestos que la cosmovisión del Bhakti presenta, ¿no? Esos dos grandes polos entre conciencia material y conciencia espiritual. Y por tratarse de dos polos diametralmente opuestos, o sea que diametralmente significa que siempre están opuestos, y si uno se mueve en un sentido, el otro se mueve en un sentido siempre opuesto, ¿no? A medida que hay más conciencia espiritual, hay menos conciencia material, y lo mismo al contrario. A medida que hay menos conciencia material, hay más conciencia espiritual. Y debido a que se trata de un tema de dos polos, de dos opuestos, siempre hay implícita, y es necesario que tengamos esto en mente, siempre hay implícita la idea y la posibilidad de que en medio de estos dos polos hay una gama casi que ilimitada, una gama muy amplia de matices.
Y es así como Prabhupada y las escrituras hablan de semidioses y demonios. Krishna, de hecho, en el capítulo 17 de la Bhagavad Gita se titula La naturaleza demoníaca y divina. Capítulo 16, perdón, no capítulo 17. La naturaleza demoníaca, divina y demoníaca. Entonces, es necesario recordar en temas como este que no existen solamente estos dos modelos de seres humanos, divinos y demoníacos. Es necesario recordar eso porque si no, nos vamos a ir tropezando a cada rato. Se vuelve, se vuelve más difícil la asimilación de las ideas aquí presentadas. Naturalmente, ya que se está describiendo diferentes comportamientos humanos, diferentes tendencias, diferentes tipos de psicología, naturalmente ese estudio es necesario para que yo me haga una evaluación y yo pueda identificar en dónde me encuentro, ¿no? Es como un mapa que, que me va a dar a mí una descripción por un lado, del campo, como aquí Prabhupada habló del campo, me va a dar una descripción, así funciona el mapa, ¿no? Me indica dónde están distribuidas las calles, el número de las calles y todo lo demás. Y después de recibir esa información en el mapa, yo puedo observar a mi alrededor y tratar de identificar dónde me encuentro, ¿no? Para entonces tener mayor conciencia. Es súper genial lo que ocurre al momento de utilizar un mapa, porque el mapa es, ya sea que lo tengamos impreso o en el celular, digamos, si es un pedazo de papel, es algo muy insignificante. Y si está en el celular, en un sentido sigue siendo insignificante. Pero al momento de yo centrar mi atención en el mapa, estudiarlo un poco por unos segundos y luego regresar a mi realidad, observar dónde estoy, con esos pequeños pasos puedo tener inmediatamente una conciencia clara, espacial, de en dónde me encuentro. Y puedo tener una visión más acertada de toda esta realidad en la que estoy, de toda esta ciudad al menos en la que estoy. Y similarmente, en el Bhakti entonces nos presenta esta descripción de el mundo material, las actividades materiales y vamos a decir así los perfiles que los diferentes seres humanos tenemos. Ahí dijimos el perfil demoníaco y el perfil divino, ¿no? Y la idea es que podamos entonces tener una noción espacial no solo espacial, pero también una noción espacial de dónde nos encontramos, qué es este lugar en el que estamos ahora, pero una noción también interna, una noción propia de qué soy, quién soy, en qué momento me encuentro, en qué etapa me encuentro y cómo puedo seguir progresando, ¿no? Entonces decía, hace falta esa noción porque si no, en algunas ocasiones vamos a descubrir que las escrituras describen al perfil demoníaco y me doy cuenta de que yo tengo algunas características de ese perfil demoníaco. En otras ocasiones se describe al perfil divino y me doy cuenta que también tengo entonces características del perfil divino. ¿Cuál de los dos soy entonces? Entonces en este verso, vamos a ir al verso otra vez. Vamos a comenzar con el sánscrito, que hay una traducción aquí muy interesante. En esta primera palabra del verso, Shriti, Prabhupada la traduce como el destino de todas las entidades vivientes. Sin embargo, ya en la traducción completa, él no incluye nada relacionado con ningún destino, ¿no? Lo que está de alguna manera vinculada con el destino es que Prabhupada lo traduce aquí como que Krishna es el amo último de todo. En el sentido y vinculando el concepto de amo con el concepto del destino, es que a donde sea que las almas se dirijan, con todo lo que uno haga, siempre el destino será el lugar a donde termine. A ver, con todas las decisiones que yo tome, con todas las actitudes que tenga, con todos los planes que realice, con todas las cualidades que cultive, siempre van a haber consecuencias, ¿no? Eso ya lo sabemos, tema básico, Bhagavad Gita, todo lo que está relacionado con el karma. Entonces, de todas las consecuencias que llegan a mi vida,
me van a transportar a diferentes situaciones, ¿no? A diferentes destinos. Voy a conseguir un destino, un resultado con comportarme de tal manera, con actuar de tal manera. Y en todos los destinos, cualquier decisión que tome, me voy a llevar a algún lugar. Y ese lugar a donde llegue, ese resultado que consiga, podemos llamarlo que es el destino, ¿no? Es mi, sí, mi resultado, mi, mi consecuencia de haber actuado de tal o cual manera. Y cuando obtenga eso, de acuerdo con este verso, aún así, Krishna seguirá siendo el amo último de eso. O sea, en donde sea que me encuentre, Krishna seguirá siendo el controlador, el amo. Krishna seguirá siendo el destino, por lo tanto, a donde sea que yo vaya, siempre estaré eh, bajo la jurisdicción del amo último, de Krishna. Y el verso mismo, vamos a ver. El verso mismo en la sintaxis puede dar la impresión de ser algo enredado. Voy a leerlo aquí, voy a subrayarlo. Porque, a ver, Prabhupada dice, el, el Señor, a ver, la personalidad de Dios es el amo último mediante sus energías y de un modo global. Ese Señor es el amo último de dos cosas. Aquí está la dicotomía, tanto en las actividades de control como en las actividades de servicio devocional. ¿A qué se refiere esto con actividades de control y actividades de servicio devocional? En ambos casos, el Señor es el controlador y podemos inferir que, ya vamos a verlo en la traducción de cada palabra en sánscrito para comprenderlo mejor, pero desde este momento podemos inferir que estos dos conceptos son opuestos. El concepto uno de las actividades de control sería opuesto al concepto de las actividades de servicio devocional. Subamos un momento al sánscrito y vamos a encontrar en esta segunda línea estas palabras. Sashananashane ube. Eso significa que Shashana, Prabhupada lo traduce como actividades de enseñoreamiento. Esas son las actividades de control que tradujo él en la traducción completa. Y lo opuesto es Anashane, actividades del servicio devocional. O sea, dicho de otra manera, el Señor Supremo, en esa dicotomía de la cual estamos hablando, el Señor Supremo sigue siendo el Señor Supremo y controlador, no solamente de que el Señor es el controlador para aquellos que creen en Dios, que aquellos que creen en Dios, llamemos a todas las personas, incluyamos aquí a todos los creyentes en Dios, no solamente es que Dios es el controlador de ellos porque ellos siguen los mandatos de Dios, sino que también, como aquí acabamos de leer, aquellas personas que en lugar de vincularse con Dios de manera sumisa a través de una religión, ellos se dedican a actividades de enseñoreamiento, dijo este verso. Vamos a leerlo nuevamente. La palabra era Sashana. A ver. Sashana. Bueno, Prabhupada, al menos aquí en la traducción completa, solamente lo pone como Shashana, actividades de enseñoreamiento. Entonces, esta cosmovisión o este análisis nos permite tener una cosmovisión más completa y nos permite descansar incluso. ¿En qué sentido? En que el Vaishnava sabe que él está en manos de Krishna, está en presencia de Krishna, vive en Krishna. Lo leímos a los capítulos finales del canto primero, lo leímos en este capítulo, también lo hemos estado viendo, como todo es parte del Señor. Y vimos las descripciones de la naturaleza para que el devoto guarde en su cabeza y en su corazón esa contemplación. Pero curiosamente esa cosmovisión del Bhakti, no solamente yo estoy en manos del Señor, sino que incluso aquellos que actúan de maneras retorcidas, ellos también están en el Señor. Posiblemente no se den cuenta y posiblemente estén actuando en contra de Dios, posiblemente estén actuando para dañar a otros, pero la visión del Vaishnava, la visión del devoto, que
que viene cultivando madurez, que viene cultivando profundización. Esa visión es que todos están siendo controlados por el amo supremo, como acabamos de leer aquí, tanto en las actividades de enseñoreamiento, como lo acabamos de leer, como en las actividades de bhakti. Y es así como entonces el verso se traduce, Prabhupada lo viene y lo traduce como mediante sus energías y de un modo global, o sea, por todos lados. El Señor es el amo, tanto en las actividades de control como en las actividades de servicio devocional. Él es el amo último. Entonces podemos recordar, yo ayer hablaba de la ESI, ¿no? La educación sexual integral, y señalando algunas cosas que están distorsionadas en esa educación sexual integral. Algunos teóricos actuales y algunos sociólogos, la terminología que utilizan es el concepto de la pornificación de la cultura, cómo hay esfuerzos de parte de muchas personas, esfuerzos muy sistemáticos y muy bien pensados, muy bien trabajados, y esfuerzos a gran escala, porque nuestra cultura se vuelva cada vez más pornográfica y hay una pornificación de la cultura, ¿no? Algunos teóricos lo llaman así. Prabhupada también, si bien es verdad, Prabhupada no se centró en hablar de eso. El tema central de Srila Prabhupada es Krishna. Pero ustedes sabrán, ¿no? Tal vez lo habrán leído, lo habrán escuchado, como Prabhupada señala en un par de ocasiones ese mismo punto de que hoy para vender un tornillo, dice Srila Prabhupada, tienen que poner a una mujer prácticamente desnuda, señalando lo mismo, ¿no? Esa pornificación de la cultura. Eso hablábamos ayer. Y hoy podríamos, en el marco de este verso, podríamos recordar que, si bien es verdad, esos intentos por eliminar la religión, por pornificar y volver las actividades genitales, volverlas lo máximo en la actualidad, pero nosotros sabemos que todas esas actividades retorcidas en Kali Yuga siguen siendo controladas por el Señor. Y en ese sentido, como dije, podemos descansar porque, a diferencia de, podemos decir, algunos activistas actuales, activistas sin conciencia de Krishna, en la mayoría de los casos, el activista termina agarrando un rencor, una riña y una bronca con las grandes élites, con George Soros, con Bill Gates, con la ONU, con Estados Unidos y con una infinidad tan grande de personajes y de instituciones. Pero nosotros sabemos que todo es controlado por el Señor, que en fin de cuentas el Señor Supremo es el controlador de todo y que en un sentido no tenemos enemigos, no es nuestro enemigo aquellas empresas, aquellas organizaciones que buscan pornificar la cultura, que están haciendo algo dañino indudablemente, pero no son nuestros enemigos. Ningún alma es nuestro enemigo. Nosotros, como utilizando el concepto es Shastra Shakshur, es el concepto que los acharyas nos regalan. ¿Qué significa Shastra Shakshur? Eso significa ver a través de las escrituras, como uno se puede colocar un par de anteojos. Y ahora, ¿qué sucede con un par de anteojos? Veo mejor. Resulta que la visión se aclara. Y si la visión se aclara, aparte, también mi visión descansa, mis ojos descansan. Entonces los acharyas nos regalan esta oportunidad de ver a través de las escrituras y descansar. Así como mis ojos descansan con estos anteojos, utilizar las escrituras para observar la realidad del mapa del que hablábamos al inicio y yo poder descansar, porque si me quito esos anteojos, mis ojos van a estar más irritados, ¿no? Si me quito los anteojos de las escrituras y observo el desorden de Kali Yuga, observo las tragedias, las tristezas, los desórdenes, las crisis, mis ojos se van a quedar irritados, mi corazón mismo se va a quedar irritado, ¿no? Pero el verso de hoy, en este marco, podemos concluir que en todas las actividades el Señor es el Señor Supremo. Y incluso de las acciones, entre comillas, malas. Y claro, es un tema que requiere filosofía, ¿no? Porque al ver tantas personas dañadas, al ver a tantas personas que son golpeadas así
no solo golpeadas físicamente, pero que son impactadas brutalmente por injusticias, por el hambre, por la trata de personas, por ejemplo. En fin de cuentas, eh, si lo analizamos y estudiamos los problemas sociales, nos damos cuenta que hay millones y cientos de millones de personas que sufren cruelmente. Y después de ver cientos de millones de personas que sufren cruelmente, aquí estoy yo diciendo que no pasa nada. ¿Cómo es eso? Que Entonces, es un tema que vale la pena sentarse, estudiarlo y, como dije, verlo a través de las escrituras, porque podríamos ir a cualquiera de los dos extremos. Podríamos quedar completamente desesperados porque el planeta se está quemando en llamas y tratar de solucionar cada uno de los problemas que hay en el planeta, cosa que no es posible y que tampoco es recomendable. Y por otro lado, podríamos ir al otro extremo de decir que quedarnos con un corazón frío y decir que no pasa nada porque todo el mundo se merece lo que le sucede. Y en otra vez, esta es otra dicotomía, ¿no? Otros polos opuestos. El ser completamente frío, tan filosófico me volví que perdí la sensibilidad para con los que sufren. Y el otro extremo es que perdí toda capacidad de inteligencia y solamente dejo que mande mi corazón en estos temas y me quedo golpeado y dolido por todas las crisis que hay en el planeta y las personas que sufren. El Bhagavatam entonces propone, pretende regalarnos una serie de actividades y de los laboratorios de la ciencia del Bhakti buscan eso, que podamos tener un balance, que podamos observarlas, como dije, la vida y observarnos a nosotros mismos con los ojos de las escrituras, que podamos ser capaces de protegernos a nosotros mismos, proteger nuestra propia capacidad de pensar, proteger nuestra inteligencia, proteger nuestro corazón, proteger nuestra propia planta devocional y en la medida de lo posible hacer algo sin duda, indudablemente. En eso consiste la escuela de Prabhupada, para hacer algo para ayudar a la mayor cantidad de personas posible. No es definitivamente una escuela que pretende volvernos insensibles, por el contrario, los grandes acharyas y nuestro mejor ejemplo más a mano es la Prabhupada, es como él dejó grandes cantidades de comodidades para enfrentar muchas cantidades de incomodidades con el objetivo de ayudar. Solamente que nuestra ayuda es una ayuda muy, muy fina, muy refinada, podemos decir. Hay tantos tipos de ayudas, hoy no es el tema este, que también vale la pena hablar de ello, pero nuestro tipo de ayuda se llama conocimiento trascendental. Estamos tratando de llevar la ciencia espiritual a otros y cultivarla a nosotros mismos también. Pero definitivamente la escuela fundada por Prabhupada sigue la línea y el estilo de los acharyas anteriores, desde Chaitanya Mahaprabhu para aquí, para adelante, que es ayudar a que todas esas crisis de este pobre planeta y tantas personas que están realmente sufriendo, poder aportarles algo. Y lo que nosotros tenemos por aportar, prácticamente nadie lo tiene por aportar. Ya hay muchas personas aportando en diferentes áreas, pero el conocimiento trascendental de cómo vincular el alma con el Señor Supremo en un sentido científico es un conocimiento bastante propio del Bhakti. Y de esa manera poder sabernos a nosotros mismos y reconocer que nosotros mismos estamos participando de una religión que no es aislada, que no busca aislarse a sí misma ni aislar a sus miembros, sino que realmente está muy preocupada con todas las crisis actuales. Y en medio de esas crisis actuales, el hecho de que nosotros como miembros de esta escuela nos mantengamos fuertes es necesario. Es completamente necesario. Y terminamos aquí. Y parte de las actividades, dentro de la idea de mantenerse fuerte, está el constantemente recordar que incluso las actividades malas, desagradables, siguen estando bajo el control del Señor Supremo, para que nuestra ayuda
sea siempre amorosa. Si no, vamos a ir por la vida tratando de ayudar, pero viendo enemigos. Mi enemigo se vuelve, como dije, mi enemigo se vuelve la ONU, mi enemigo se vuelve la pandemia, mi enemigo se vuelve todos los científicos, se vuelven enemigos míos. No estamos, no es ese el estilo Vaishnava. El estilo Vaishnava es que al contrario, volvemos con lo diametralmente opuesto. Al contrario, la idea es que el Vaishnava recuerda que todas esas personas son sirvientes del Señor Supremo, incluso los que actúan de manera más desordenada. Y con ojos compasivos, el Vaishnava entonces intenta cultivarse a sí mismo, intenta ayudar en la medida en la que puedan. Aquí vamos a detenernos, así que tengamos todos una muy excelente semana de lo más consciente de Krishna y que seamos felices. De eso se trata esto. Hasta mañana, Hare Krishna.